Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener hoy un video, una respuesta a declaraciones de tres apologistas muy conocidos con base a una polémica que se formó en días pasados sobre el padre Luis Toro y unas declaraciones suyas personales donde él decía, ante una pregunta que le hicieron en el estado de Texas, en sus viajes apostólicos, sobre él dar su opinión personal, porque eso quiero aclararlo, su opinión personal, de que se podían quemar unas Biblias que no fueran católicas, unas Biblias evangélicas. Yo como teólogo católico me di a la tarea, con el respeto, la admiración, el cariño que tengo por el padre Luis Toro, de hacer un video como me gusta hacerlo siempre, con pruebas, con documentos de la Iglesia Católica. Expliqué que era el índice de los libros prohibidos, mostré el catecismo de la Iglesia de San Pío, el catecismo de San Pío X, que tanto polémica ha dado, en físico. También mostré el Concilio Vaticano II sobre la Constitución Dogmática Dei Verbum y el catecismo actual de la Iglesia Católica promulgado por el Papa San Juan Pablo II en el año de 1992, en el cual no hay ninguna declaración oficial en cuanto al magisterio pontificio de que un católico está autorizado a quemar una Biblia evangélica. Eso es simplemente la declaración. Yo con eso no quería ni crear fama, ni ir en contra del padre Luis Toro, ni crear algún tipo de discordia con los apologistas católicos. Yo dejé eso así, pero en el transcurso de estos días he visto en YouTube y en Facebook algunos apologistas que se han pronunciado con estas declaraciones mías y con los posts que hice, porque coloqué unos posts también, hice unas de la colección que tengo de 17 Biblias católicas, que todas las utilizo en los debates, en los compartir que yo tengo, y entonces eso dio pie, hice un post invitándole a los apologistas católicos que me mostraran un documento del actual magisterio pontificio del Papa Francisco, donde se diga que un católico puede quemar una Biblia evangélica. Y evidentemente no hubo respuesta, porque yo sé que ese documento o esa declaración o ese decreto no existe. Bien, me he dado la tarea entonces de voy a mostrar primero en video. Son tres declaraciones de tres apologistas muy conocidos, todos ellos con gran reconocimiento, con muchos suscriptores en YouTube. Uno habla directamente de mi persona y dos hablan pues de una manera soterada, hablan de un teólogo católico, pero evidentemente es claro que se refieren a mi persona, no se atreven a decir mi nombre, pero pues es por lo que dicen, claro que se refieren a las declaraciones que yo. Vamos a ver primero, la primera es de un joven apologista muy conocido, cuyo canal es Santo Católico Romano. Vamos a mirar a ver una declaración de él en video y después las otras dos de Jesús Ferreira, del canal Antisecta, y después del otro apologista que se llama Martín Barrientos. Pónganle mucho cuidado porque es muy interesante la forma como se dirigen a mi persona, con los descalificativos, con improperios, con falsas acusaciones, con calumnias, con tergiversaciones, con juicios temerarios, que ellos que son apologistas católicos deberían de saber que eso lo condena a la Iglesia Católica, porque estos videos los hago yo públicos. Siempre he dado yo autorización a que un católico o un evangélico utilice los videos. Ninguno de los tres fue capaz de colocar una declaración mía del video o con los documentos. Simplemente sacan sus propias conclusiones amañadas, tergiversadas y con un aire completamente de mentira. Vamos a mostrarlo en video y quiero que pongan mucho cuidado. Este es el primer video de el canal Santo Católico Romano. Vamos a mirar a ver. Los hermanos andan escandalizados, dicen esto. Como teólogo católico, quiero pedir excusas a mis hermanos evangélicos sobre las declaraciones apresuradas del sacerdote Luis Toro de quemar las Biblias protestantes, cuando en realidad nunca se dijo eso. Y hermanos católicos, estamos viendo que los católicos bien preparation son los que están atacando al padre Luis Toro. Si Guido Rojas no hubiera hecho este comentario, nada
hubiera pasado. Pero como quiere publicidad, porque vemos la doble cara de este hermano. Como sabe que va a pegar su comentario, saca su librito, dice, miren, el padre Luis Toro dijo eso. Escuchemos lo que el padre Luis Toro en verdad dijo. No se dejen guiar por estos lobos. Ah, canijos, ya parezco Fox. A ver, hermanos hipócritas, ¿por qué no se enojaron con Hugo Albornoz cuando quemó la Biblia católica? Yo tengo Biblia católica, pero cuando la pedí pensé que era católica en español y en inglés, y por eso la compré. Ahora, ¿cómo se puede desechar una Biblia? ¿Qué se le puede hacer? Hermanos hipócritas, a ver, ¿por qué no se enojaron cuando Hugo Albornoz rompió las imágenes? Cuando se manda a quemar la Biblia católica, todos los hermanos bien contentos. A ver, hipócritas, es palabra de Dios, la Biblia católica, ¿por qué no dicen nada? Ahora, ¿cómo se puede desechar una Biblia? ¿Qué se le puede hacer? Hipócritas, si van a defender la palabra de Dios, defiéndala bien. Bien, ustedes pueden mirar ahí la declaración que coloca Santo Católico Romano. Dice, quemar una Biblia es de los muchos métodos de hacerlo siempre y cuando se haga con una manera muy respetuosa, pero no está hablando en el sentido de quemar una Biblia por el solo hecho de ser evangélica, ni muestra el sustento por el derecho canónico o por algún documento oficial de la Iglesia Católica. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es que usted se pueda deshacer de una Biblia porque está en mal estado, porque está en mal uso, porque ya está muy vieja. Otra cosa es deshacerse de una Biblia por el solo hecho de ser una versión protestante. Ahí está la gran diferencia. Sigamos. Ahora, ¿cómo se puede desechar una Biblia? ¿Qué se le puede hacer? ¿Se puede quemar? Gracias. Una imagen también cuando está rota o algo. Gracias. A ver, estimadamente, ¿para qué quieres la Biblia Reina Valera? ¿No la lees? ¿No la entiendes? ¿Para qué la quieres? Quémala. Si la vas a tener, úsala. Me dices a mí ignorante y no la sabes leer, no la sabes, ni siquiera la entiendes. ¿Para qué tienes algo si no la entiendes? ¿Se puede quemar? Gracias. La Reina Valera es la Biblia más prostituta de todas las Biblias. Se ha prostituido con 70,000 iglesias. Está en manos de pastores, rateros, y los hermanos no dicen nada. Se usa para robar, y los hermanos no dicen nada. Bien. Ustedes pudieron observar las declaraciones de este joven apologista, que no tiene ni idea de lo que está diciendo, porque confunde dos cosas. Una cosa es que el católico no tenga por qué utilizar una Biblia evangélica, preferiblemente utilice Biblias católicas, que haya problemas de traducción, y habla de la Reina Valera. De hecho, aquí viene la primera contradicción, porque los otros dos apologistas también hablan de la Biblia Reina Valera. Vamos entonces a mirar primero todo el conjunto de los otros dos videos que faltan, y después haré las propias declaraciones y las propias aclaraciones. Veamos entonces el segundo video de Jesús Ferreira del canal Antisectas. Ahí está, ese es Jesús Ferreira del canal Antisectas. Vamos a mirar a ver su declaración. Voy a hacer este pequeño video para contestarle. Simplemente voy a decir, bueno, al pastor vividor y a algunos católicos, no lo voy a nombrar, pero al que le quepa el poncho que se lo ponga, acerca de las declaraciones del padre Luis Toro, de quemar, entre comillas, vuelvo a repetir, de quemar, entre comillas, Biblia protestante. Primero quiero decir y aclarar algo, y está en el video, ustedes lo pueden ver.
vayan al video, no se dejen guiar por estos charlatanes y por aquellos católicos que se quieren colgar del apellido del Padre Luis Toro, porque aunque siendo apologetas, entre comillas, aunque siendo teólogos, aunque siendo grandes eruditos, ¿qué pasa? No les llegan a nadie, no los ve nadie. Entonces lo que tienen que hacer es nombrar al Padre Luis Toro o ver cuándo el Padre Luis Toro pestanea para agarrarse del Padre Luis Toro, como estos charlatanes protestantes. Hay muchos católicos que hacen lo mismo. Primero simplemente quiero citar el Catecismo de San Pío, pero antes quiero que sepan esto. Cuando la mujer le pregunta al Padre Luis Toro cómo se desecha. Bien, y ahí en adelante ustedes pueden mirar el video de José Luis Ferreira, ya habla de desechar y se va también a otras cuestiones que no tienen nada que ver, porque entonces empieza a hablar también de la Biblia Reina Valera, que tiene algunos errores de traducción, y también se va, Jesús Ferreira, ustedes pueden mirar en el video, él también se va a lo que es, por ejemplo, las dos versiones de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo. Él la muestra en el video. Esta es la primera, la Biblia primero que sacaron los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo. Es una Biblia completamente adulterada, amañada, acomodada. De esto yo he hecho muchos videos, inclusive con Jesús Ferreira y con algunos apologistas de Mesa Redonda, con el apologista Agustín de Hipona y también con el apologista Andrés Calvo Bernal. Hicimos algunos videos sobre la doctrina de los Testigos de Jehová y sobre estas Biblias. Esta es la primera y esta es la segunda de los Testigos de Jehová. Una cosa es que estas Biblias tengan información adulterada, hayan sido mal traducidas. Otra cosa es que un católico se dé en el derecho de quemar estas Biblias. O sea, oficialmente la Iglesia Católica eso no lo autoriza y no lo manda. Lo más importante, lo único que tienen que hacer una persona, el católico del común, es simplemente estas Biblias no tenerlas, porque bueno, estas Biblias sí las obsequian los Testigos de Jehová en sus exhibidores, en sus salones del reino. En todo caso, eso es lo que tiene que hacer un católico, simplemente no tener este tipo de Biblias por ninguna manera, simplemente Biblias católicas. Bien, entonces vamos entonces al tercer video de otro apologista, Martín Barrientos. Con él también hice hace mucho tiempo atrás también una serie de videos también con los apologistas de Mesa Redonda, pero también, él también, aunque no me nombra, también utiliza descalificativos de un teólogo, evidentemente se refiere a mi persona, también con el mismo esquema y con el mismo tema sobre las declaraciones del Padre Luis Toro. Veamos a ver. Ahí está, vamos a mirar a ver lo que dice Martín Barrientos. En esta noche pues he querido tocar un tema sobre lo que es si se puede quemar la Biblia Reina Valera. Y nótese bien que empieza el video diciendo si se puede quemar la Biblia Reina Valera, ¿no? Y en realidad la Biblia que se le presentaron al Padre fue una nueva versión internacional, que es otra edición completamente diferente a la Reina Valera. Sigamos. Aún con todo lo que conlleva tener una Biblia de esa versión en nuestras manos, porque hay personas que la defienden a capa y espada. Me voy a referir a lo que está sacudiendo las redes estos días sobre lo que dijo el Padre Luis Toro. El Padre no dijo, católicos, quemen las Biblias, ¿verdad? Todas las que existen, vayan y rompan vidrios en las librerías y quémenlas. El Padre no ha dicho eso, no fue lo que ha dicho el Padre. El protestantismo suele escuchar cosas imaginarias. Ahora, esto que está ahora escandalizando a un par de católicos por allí, ignorantes también. Bueno, aquí van a escuchar el descalificativo que usa de una manera no muy directa, pero evidentemente a mi persona. Pongan cuidado. Yo ya lo hice. Yo quemé una Biblia.
yo quemé una Biblia. Estaba en mal estado. Yo estaba haciendo limpieza en mi casa de muchos libros hace muchos años, y una estaba bien en mal estado. Estaba pues en mal estado, mojada, comida de las cucarachas. Entonces ya no estaba en buen estado. Entonces yo me puse a pensar, no la puedo tirar a la basura, porque no me daba el corazón. Entonces, ¿qué hice yo? Lo más sabio era quemarla, porque yo no voy a agarrar la Biblia y la voy a tirar a la basura. No está en mí una Biblia en sí. Ya voy a hablar sobre la Reina Valera, es un caso especial. Entonces yo la quemé, hermano, ¿verdad? Y sentí paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque no la iba a aventar a la basura. Ahora, luego se lo pregunté a un formador de mi comunidad, muy inteligente, muy conocedor, y le dije yo, hermano, ¿qué se hace con una Biblia que ya definitivamente ya no está en buen estado? Y yo le dije, yo quemé una porque estaba en muy mal estado, y me dijo, no, nunca lo había pensado, pienso que es lo más correcto, quemarla. Ahora, el Padre no ha dicho que se quemen en masa, salgan y con antorchas. Son algunos tontos que Ahí está ahí, pongan cuidado la declaración que va a hacer a continuación Martín Barrientos. interpretan de esa manera. Y ahí andan, se dicen teólogos católicos, que andan hablando tonterías sin tener conocimiento. Entonces, quiero referirme a la Reina Valera. Bueno, ahí está. Y empieza a hablar teólogos sin tener conocimiento. Bueno, quiero aclarar primero que todo que estos tres personajes que ustedes ven a continuación, ninguno de los tres son teólogos, ninguno de los tres han pisado una facultad de teología como si lo he hecho yo. Ninguno estudió 5 años en una universidad que es una universidad pontificia, esas universidades que tienen el aval directo del Papa, porque son de las propias universidades que están de tiempo atrás, de más de 400 años, como es la Pontificia Universidad Javeriana, del cual yo tuve una licenciatura en teología. Y yo las declaraciones que hago siempre las hago con prueba, las hago con evidencia, las hago mostrando las bases de donde cual yo saco. Bueno, ahora, si ustedes notaron, los tres se fueron siempre a la Reina Valera. Hay que tener en cuenta, primero que todo voy a mostrarles, porque yo tengo la capacidad de tener una biblioteca que la he utilizado en muchas ocasiones en los videos, de los libros de consulta que hago yo en debates, en videos de estudio, en análisis, los que tengo. Bien, esta es una Biblia, primero que todo voy a mostrarles, esta es la Biblia Reina, la Biblia del Oso, la Reina Valera, o sea, la primera edición, evidentemente está fotocopiada. Y aquí ustedes pueden mirar, a ver, aquí está, esa es como la forma como se distingue la versión Reina Valera, la Biblia del Oso, la primera Biblia, es donde tiene una ilustración de un oso en un árbol cogiendo un panal de miel. Esta es la primera versión de Cipriano de Valera y de Casiodoro de Reina. Este es el Antiguo Testamento y este es el Nuevo Testamento. Estas son las Biblias a que estos apologistas se refieren, ¿no? Hay que tener en cuenta de que en realidad la Biblia que le presentaron al padre Luis Toro no era una Biblia Reina Valera, ni se estaba hablando si está bien traducida, si está mal traducida, si hubo albornoz que en unas Biblias católicas, de eso no se trata, si le faltan los libros deuterocanónicos, eso no fue. Al padre se le presentó una Biblia, y si ustedes ven en el video,
Es una Biblia que está nueva, no es una Biblia como dice este apologista centroamericano, si es una Biblia que está dañada, si es una Biblia que ya no está en buenas condiciones, de eso no se trata. La pregunta fue muy clara, una Biblia evangélica, y es una Biblia evangélica de esta versión, que es muy diferente a la Reina Valera. En esos tres, en esa calificativo, los tres fallan. Esta es la nueva versión internacional, esta es la Biblia, nueva versión internacional de la Sociedad Bíblica Internacional. Esta es una edición muy diferente a la edición de la Reina Valera de cualquiera de ellos. Yo, por ejemplo, tengo esta Biblia Reina Valera, es una de las de esta edición de la Biblia Reina Valera, es de la versión del año de 1909, tal vez una de las más fiables en su traducción. Acordemos que todas las principales Biblias evangélicas es de la Reina Valera del año 1960, mucho más posterior, pero bueno, entonces el meollo del asunto fue con esta, con la nueva versión internacional, y ustedes pueden mirar que era una Biblia nueva, era una Biblia que la señora había comprado, y la declaración del padre Luis Toro, siempre lo he dicho yo, es muy respetable, y el padre dice muy claro, es claro en el video donde el padre dice que la pueden quemar. Esa declaración, lo único que yo he dicho yo, no quiero estar en contra del padre Luis Toro, ni con eso estoy ganándome fama, ni prestigio, ni unas cosas, simplemente esa declaración, lo dije yo, lo sostengo, es una declaración propia del padre Luis Toro, él la dijo, y él tendrá sus razones. Lo único que yo aclaré en mi video es que esa no es la posición oficial de la Iglesia Católica. Eso es todo lo que yo he dicho. De resto, mi admiración, mi respeto por la labor del padre Luis Toro, un misionero de la misericordia, por todo lo que hace, por todos los católicos que ha traído a la Iglesia Católica, y bueno, por todo eso es muy respetable, y entonces no estoy ni en contra del padre Luis Toro, ni quiero ganar fama, ni estoy colocando discordias, ni nada de esas cosas, simplemente en mi criterio personal como teólogo católico, de acuerdo a mi conciencia, de acuerdo a lo que yo he estudiado, lo único que he dicho y lo sostengo es que esa declaración no es oficial del magisterio eclesiástico, ni tampoco es en los parámetros doctrinales del actual pontificado del Papa Francisco. Ahí está. Con eso le contesto a Santo Católico Romano, al canal Antisetas y a Martín Barrientos, que se dirigieron a mi persona. Ustedes pudieron mirar a ver la forma como lo hacen el primero, una forma de burla, y ninguno muestra pruebas como las muestro yo. Ahora, quiero también aclararles, y también se los mostré yo en mi primer video, y esto también a todos los católicos que han sacado por internet, yo sí tengo el catecismo de San Pío X. Este catecismo de San Pío X es en físico, aquí está, yo lo mostré la otra vez, Catecismo de San Pío X, es de mi biblioteca personal, es del año de 1921, ustedes pueden mirar a ver acá, o sea, tiene 98 años, ya casi va para el siglo. Dice: Catecismo Mayor de su Santidad San Pío X, explicado al pueblo según las normas del Catecismo de Trento por el doctor Gilberto Diamo, presbítero, versión castellana por el presbítero Enrique Portillo, la CJ, o sea, de la Sociedad la Compañía de Jesús, los jesuitas. Dice: Dios y Jesucristo, de los 7 primeros artículos del credo, y aquí explica todo lo del prólogo, especialmente todo lo que tiene que ver con lo que es el credo. Y en este catecismo no aparece el numeral que algunos apologistas, inclusive Jesús Ferreira, citan. El numeral 888 no existe, no hay ningún numeral 888 del Catecismo de San Pío X donde diga o donde se autorice a que un católico pueda quemar una Biblia por el solo hecho de ser protestante. Bueno, vamos entonces a mirar, a ver, quiero primero dar algunos datos de orden histórico sobre este tema de las Sagradas Escrituras, porque siempre en los videos que yo hago me gusta colocar nueva información de acuerdo a cada tema. Esto lo he sacado de mi libro Matriz Verdad de la Fe Católica. Es importante mirar que cuando en los primeros siglos del cristianismo, lo que los primeros cristianos ya anteriores a Constantino, en el siglo II, siglo III y en principios del siglo IV, hubo una serie de 7 persecuciones del Imperio Romano, la más cruel y la más despiadada, que logró gran cantidad de mártires, fue la del emperador Diocleciano, anterior a Constantino. Y en uno de sus decretos de este monarca
pagano, anticristiano. En el amanecer del día 23 de febrero del año 303, el emperador Diocleciano observaba cómo los soldados romanos de las legiones romanas derribaban las puertas de una iglesia cristiana, católica, porque sabemos que los cristianos católicos se identifican así desde el año 107 con el obispo Ignacio de Antioquía, que también fue martirizado, devorado por los leones en el Circo Máximo. 2 siglos después, este otro emperador observaba cómo sus soldados quemaban las copias de las Sagradas Escrituras de aquel entonces, convencido de que podía eliminar el cristianismo destruyendo sus libros sagrados. Decretó al día siguiente la quema pública de Biblias por todo el imperio, un decreto imperial. Este hecho fue conocido como la Gran Persecución. No obstante, algunos se salvaron, algunos ejemplares se salvaron y de estas se hicieron reproducciones. Tenemos que tener en cuenta que no existen actualmente originales ni en los textos veterotestamentarios, o sea, el Antiguo Testamento, tanto de la versión de la Septuaginta, que es la versión en griego que utiliza la Iglesia Católica, ni el Nuevo Testamento en griego koiné, que fue escrito originalmente, el canon neotestamentario, o sea, los 27 libros del Nuevo Testamento existen, son copias, manuscritos, códices, eso es, papiros que se conservan. 3 meses después, este mismo emperador, en ese mismo edicto Diocleciano, que había mandado en todo el imperio, el gobernador de Cirta, una ciudad del norte de África, conocido hoy como Constantina, ordenó a los cristianos que entregaran todos los escritos de la ley y sus copias de las escrituras. Existen testimonios escritos en el martirólogo, cómo estos primeros cristianos prefirieron la tortura y muchas veces también el martirio. El término mártir en griego es testigo, o sea, el que da la vida por el evangelio, por Jesucristo, a precio de sangre. Muchos de ellos prefiero morir mártires antes de entregar las Biblias o los ejemplares o los códices o los manuscritos que ellos poseían en aquel entonces. Sabemos que no existía la imprenta, en ese entonces eran Biblias escritas en pergaminos, en papiros, escritas a mano, entonces por lo tanto eran muy costosas y por lo tanto pues eran difíciles de conseguir y por lo tanto tenían un valor espiritual y un valor también sentimental para estos cristianos de aquel entonces. Ahora, si vamos a transcurrir en el tiempo, ya después de la Reforma Protestante, y yo expliqué también lo que fue el índice de los libros prohibidos, y esto fue en el año de 1559, o sea, lo que se llama la Contrarreforma, o sea, la respuesta que hubo la Iglesia Católica a la Reforma Protestante. Acordemos que Martín Lutero, en Alemania, en el año 1521, forma la Iglesia Evangélica, él traduce la Biblia al alemán. Y una de las cláusulas del protestantismo es que todas las personas pudieran tener acceso a la palabra de Dios, pero algo más peligroso de eso, y que Martín Lutero también fue una arma de doble filo, fue que cada persona, él decía que todos desde un niño hasta un campesino podían estar en el derecho a interpretar la Biblia a su manera, pero por otro lado también estallaba en cólera y se enojaba cuando alguno, bien sea católico o también otros protestantes, también como los anabatistas, le contradecían en algunas de sus 95 tesis. Entonces, la Iglesia Católica respondió a esto, a lo que llamó la Reforma Protestante, con lo que llamó la Contrarreforma y con lo que fue el Concilio de Trento. Y uno de estos papas de ese entonces se llamó el Papa Pablo IV, en el año 1559, en el índice de los libros prohibidos, que era una lista de libros que estaban prohibidos para los católicos leer, proscribió la impresión o posesión de Biblias vernáculas sin la autorización del Santo Oficio. Sobre todo eran Biblias que no tuvieran el imprimatur o el nilostat, o sea, el sello eclesiástico, pero solamente en relación al pueblo católico, porque las Biblias evangélicas empezaron a surgir y después vinieron otras Biblias también, por ejemplo, la Biblia, la King James o la Biblia del Rey Jaime para la Iglesia Anglicana, la Biblia Reina Valera también en España también, en español también, traducida de la Vulgata latina. Entonces ya empezaron las otras versiones evangélicas protestantes, ya con la invención de la imprenta pues eran mucho más fáciles tener ese tipo de Biblias, pero en los territorios católicos, en los territorios donde los estados pontificios eran completamente prohibidas y proscritas este tipo de Biblias no católicas. Siempre he dicho que tenemos que mirar la historia en su contexto en aquel entonces. Todo lo que se vivió, la forma de pensar, la situación de la iglesia actualmente es muy diferente a la iglesia de hoy en día. De hecho, expliqué en el primer video, y eso no hace referencia a ninguno de estos 3 apologistas, porque ninguno se dio la tarea de refutarme los argumentos, sino simplemente se van a la base. Yo expliqué que el índice, eso fue ya claudicó, fue clausurado
después del Concilio Vaticano II por un papa que es santo, el Papa Pablo VI, Giovanni Battista Montini, así se llamaba, un papa de la nobleza italiana, y en lo que llamó en un decreto ya en el año de 1966, o sea que ya ese tipo de provisiones, de proscripciones quedaron completamente abolidas. Fue para esa época, con ese pensamiento, con la forma como la iglesia respondió en ese entonces a lo que fue ese ímpetu del protestantismo en la Europa que era completamente cristiana católica. Una tercera parte de esa Europa se volvió evangélica, o también presbiterianos, o también surgieron los calvinistas, los anglicanos, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que es la reforma protestante. Eso sería para analizarlo pues de una manera más detallada, pero simplemente estoy haciendo otro recuento del hecho de vista histórico, de que si en este momento, en la actualidad, un católico está autorizado por el magisterio pontificio de quemar una Biblia que no sea católica, no que sea una Biblia que esté en desuso, ni una Biblia que esté en mal estado, ni una Biblia que esté vieja, no, una Biblia que no sea católica, porque esa fue la pregunta que se le hizo directamente al padre Luis Toro. Y si ustedes miraron en el video, al padre Luis Toro le pasaron un ejemplar de esa Biblia, la nueva versión internacional, completamente nueva, la señora la había comprado, o sea que no cabe ahí, simplemente pues el criterio del padre Luis Toro fue que la quemara. Eso es más o menos lo que se trata en sí, esta respuesta a esa declaración de estos tres apologistas. Ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en lo que fue el pontificado de León XIII, que se llamaba Joaquín Pexi, se llamaba este papa también, de la alta nobleza también, él en el año de 1897 también afirmó que quedaba prohibido todas las versiones de los libros bíblicos elaborados por escritores no católicos, o sea, una prohibición en cualquier lengua vulgar, o sea, en lengua vernáculas, en particular las que eran editadas por las sociedades bíblicas, que es un ente protestante. O sea, eso a manera de que solamente el católico pudiera tener acceso, o se le manifestaba al católico, acuerdan nuestras mismas normas eclesiásticas pontificias, no tener Biblias evangélicas o Biblias que no sean de editoriales católicas. Eso también es parte de la historia reciente que tiene que ver con lo que es la Iglesia Católica y las Sagradas Escrituras. Más adelante, en el año de 1943, en el pontificado del Papa Pío XII, que se llama Eugenio Pacelli, también un papa también muy santo, un gran erudito, un papa que hablaba muchos idiomas, un papa muy inteligente. Ese es anterior al Concilio Vaticano II. El papa, en una de sus encíclicas, una encíclica es un documento del papa, unos documentos, una carta que tiene pues, por así decirlo, la autoría propia del romano pontífice, de lo que nosotros conocemos como el vicario de Cristo, como el obispo de Roma. Esa encíclica, que todas están en latín porque es el idioma oficial de la Iglesia Católica, el mismo idioma en que Jerónimo en el siglo IV también tradujo la Biblia de las lenguas originales al latín, que llamaba la Vulgata o la Divulgada. En esta encíclica también en latín, que llama Divino Affante Spiritu, dictó las reglas, cuáles eran las reglas para traducir la Biblia en lenguas vernáculas de acuerdo a los propios criterios de la Iglesia Católica. Hoy en día, en el siglo XX, existen diferentes versiones. Usted puede ir a cualquier librería católica, librería San Pablo, cualquier librería, y usted va a encontrar diferentes tipos de versiones que para los católicos es importante en su crecimiento espiritual y en el acercamiento a la palabra de Dios. Entre ellas, entre las Biblias católicas, está, por ejemplo, la de los dominicos Eliono Nácar y Alberto Columna, que es la Biblia Nácar Columna, y la de la Biblioteca Autores Cristianos, la Biblioteca Bach. Es una de las principales librerías, editores católicas de España. Esta es del año de 1944, o sea, casi en el mismo periodo posterior al decreto de Pío XII sobre su encíclica, ¿no? Y también viene después la Biblia católica, también la Uber Cantera, de un rigor crítico muy exegético, del año 1947, la Biblia vasca del padre Olaide de Bilbao en 1948, la Biblia Ediciones Paulinas de la editorial San Pablo el año 1961, y que también sacó una otra edición revisada en el año 1988, que se distingue por su calidad literaria. La Biblia de Jerusalén, tal vez la principal de las ediciones católicas de la Biblia, inicialmente del año 1966 en francés,
y después fue traducida a otros idiomas. Esa es de pronto la de mayor erudición en cuanto a traducción fideligno de los textos, tanto en el Antiguo Testamento, en hebreo y arameo, y en el Nuevo Testamento en griego koiné. Otra Biblia también de estudio, la Biblia de los benedictinos de Montserrat, del monasterio de Montserrat, del año en Andorra, en 1969-1970, que tiene glosas técnicas y eruditas, o sea, comentarios bíblicos. La Biblia de América, editada por la Casa Bíblica Católica del año 1986. La Biblia latinoamericana de la editorial del Verbo Divino, una editorial católica también que se especializa en este tipo de literatura, del año de 1989. La Biblia didáctica del año 1995, la Nueva Vulgata del año 1979, y también yo he mostrado también la Biblia de Navarra, entre muchas otras. Estas Biblias son católicas, son Biblias que son especializadas por eruditos católicos de la Escuela Bíblica de Jerusalén, de diferentes facultades de teología, de diferentes institutos bíblicos. Son exégetas, son teólogos católicos. Muchas de ellas también son comentadas, explicadas. Esas son las Biblias que un católico debe conseguir, en el sentido, como decía yo, de acercarse un poco más a la palabra de Dios. Pero eso no da pie a que un católico tenga, por así decirlo, quemar una Biblia por el solo hecho de ser evangélica. Eso ya es otra cosa completamente diferente. Ahora, otra de las normas que tiene que ver con lo que es todo lo que es el compendio de lo que tiene que ver las Sagradas Escrituras en relación a la Iglesia Católica fue otro que salió un documento el 18 de noviembre del año de 1965. Ya estamos hablando de lo que fue la finalización o la clausura del Concilio Vaticano II. Se promulgó una constitución dogmática que yo también la mostré anteriormente, que es esta, del Concilio Vaticano II. ¿Ve? Uno de los últimos documentos es un decreto conciliar dogmático, o sea, de alta importancia para los católicos, la Constitución Dei Verbum. ¿Ve? Con este documento, la Iglesia Católica dio apoyo a las traducciones exactas y adaptadas en diversas lenguas, sobre todo partiendo de los textos originales. Poco antes, en 1958, el Pontificio Instituto Bíblico había publicado la Santa Biblia en varios idiomas, incluyendo el español. Uno de los últimos decretos pontificios sobre lo que tiene que ver con los estudios de las Sagradas Escrituras, sus traducciones y su divulgación de la palabra de Dios para los católicos se dio en noviembre del año 2011 con el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito. Joseph Ratzinger presentó en la sala de prensa de la Santa Sede otra exhortación apostólica llamada Verbum Domini sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Este documento es fruto del Sínodo de Obispos, o sea, reunión de obispos realizado del 5 al 26 de octubre en el año 2008 para tratar ese preciso tema sobre las Sagradas Escrituras. Esos documentos oficiales, sobre todo los últimos, así como también este que es el Catecismo de la Iglesia Católica, también que lo expliqué en el video pasado, promulgado en el año de 1992 por el Papa San Juan Pablo II, y que también también estuvo a cargo todo lo que fue la revisión y su elaboración el actual Papa emérito Joseph Ratzinger, que actualmente era el cardenal, el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, o sea, el ente oficial del Vaticano, la Santa Sede, que se dedica a todo lo que tiene que ver con la doctrina de la Iglesia Católica. Y eso también lo expliqué. O sea, quiero aclarar que ni en el Concilio Vaticano II, ni en el Catecismo de la Iglesia Católica, ni en estos últimos documentos oficiales hay, ni siquiera en el San Pío X, porque lo tengo, ya lo mostré, se dice que un católico pueda o tenga derecho a quemar una Biblia evangélica. De este otro libro, que es el compendio de catecismo, este es del año de 1947. Lo interesante de este compendio de catequesis es porque aquí habla también sobre lo que es el derecho canónico, o sea, las normas que rigen para un católico, bien sea de la jerarquía eclesiástica. Entendemos por jerarquía eclesiástica lo que son los episcopos, presbíteros y diáconos, y los que pertenecemos también al pueblo de Dios, al laos, los laicos, entre ellos también las comunidades religiosas y también los religiosos que no son sacerdotes, o sea, hermanos legos, todo eso. En el canon 1139 se dice que las versiones de las Sagradas Escrituras en lengua vulgar no pueden imprimirse si no están aprobadas por la sede apostólica, eso es lo que habla, o si no se editan bajo la vigilancia de los obispos y con notas tomadas principalmente de santos padres de la Iglesia y de doctos escritos católicos. O sea, eso es lo que decía el anterior
Código de Derecho Canónico sobre la impresión de Biblias católicas, lo mismo que veíamos después de lo que fue la Contrarreforma protestante, lo mismo que decía el Papa León XIII, y es lo que cualquier católico, incluso el padre Luis Toro dice en su declaración, dice, claro, no tiene los libros deuterocanónicos. Esos libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento solo aparecen en Biblias católicas y en Biblias ortodoxas, y que no tienen un imprimatur. Eso también lo explicó el padre Luis Toro, y eso está bien. A eso también se refiere el anterior Código de Derecho Canónico en el numeral 1391. Lo único que sí pues es una observación personal, vuelvo a repetir, es ya a manera propia del padre Luis Toro de que se autorice o que algún católico pueda quemar una Biblia por el solo hecho de ser evangélica. Lo que puede hacer una persona si tiene una Biblia evangélica, en este caso, como yo que soy un teólogo, tengo 17 Biblias, lo mostré, hice un post mostrando todas las Biblias, incluso me va a llegar, me hubiera gustado mucho haberlo hecho hoy, la nueva versión internacional, o sea, la Biblia que le mostraron al padre Luis Toro, pero la Biblia de estudio. Me llega de Estados Unidos, tiene que llegarme ya mañana porque ya llegó a Colombia donde yo vivo, pero me hubiera gustado que me hubiera llegado hoy para haber hecho este video, ¿no? Este video lo hice hoy porque de todas maneras hoy por la tarde vi el último video de Santo Católico Romano que me pareció ya más sarcástico, con más burla, y por eso me animé. Yo no quería hacer videos porque yo había prometido no meterme para no querer ningún tipo de discordia o de cisma con mis hermanos apologistas, pero yo también, si hay declaraciones injustas a mi persona, pues evidentemente yo tengo el derecho a defenderme, que es lo que estoy haciendo acá, que es con pruebas, que es mostrando el catecismo de la Iglesia Católica, que es mostrando los documentos oficiales, que es mostrando el catecismo de San Pío X, el Concilio Vaticano II y los otros libros y los otros documentos que he mostrado y que cualquier persona puede corroborar. Ahora, quería aclarar también que en el anterior Código de Derecho Canónico, si nosotros vamos a ver en lo que es el numeral 1275, dice sobre los libros que se prohíben para los católicos. Son varios numerales, son del numeral 1 al numeral 12, y en ninguno de ellos se pide que un católico pueda quemar una Biblia por el solo hecho de no ser católico. Aquí lo que hablan es que está prohibido o que un católico no pueda tener, ojo bien porque estamos hablando del anterior Código de Derecho Canónico que regía para la época en que se escribió este libro, el año 1947, o sea, libros que hablen mal contra el Papa, contra la jerarquía eclesiástica, contra los dogmas de la Iglesia, libros que hablen como la masonería, libros que hablen sobre brujería, sobre adivinación, sobre magia, libros que inciten al suicidio, en esa época libros que hablan sobre la evolución de las especies, que eso en esa época pues la Iglesia no tenía un criterio muy propio, libros de liturgia que no sean aprobados por las diferentes diferentes conferencias episcopales de obispos de cada región, libros donde se habla de indulgencias no aprobadas, libros donde se hable mal de Jesús, se hable mal de María, se hable mal de los santos. Esos son los libros que aparecen en el canon 1399 que estaban prohibidos para los católicos, pero en ninguno de esos 12 apartes se habla de quemar Biblias católicas. Incluso yo invito, para finalizar este video, porque este video más que todo es de aclaración, no es para buscar peleas, para buscar cismas en esas cosas, haciendo uso de la legítima defensa que me corresponde a mí como teólogo laico con credenciales universitarias, yo invito a Santo Católico Romano, a Jesús Ferreira, al canal Antisectas y a Martín Barrientos que me muestren en el actual Código de Derecho Canónico, el actual que empezó a regir desde el 25 de enero del año 1983 por el Papa San Juan Pablo II, donde también se diga que un católico puede quemar una Biblia evangélica y no lo va a encontrar. Bien, mis amables amigos, gracias por su atención. Si les gustó este video pueden compartirlo en sus muros, en otros foros de debate. De eso se trata, de hacer un diálogo sano, constructivo, porque de todas maneras es importante aclarar estos asuntos. Yo no quería más tocar ese tema, pero evidentemente, de acuerdo a estos videos que han aparecido y que están circulando, pues donde se habla de mi persona, en uno directamente y en nosotros dos pues de una manera no muy directa, pero se hace alusión a un teólogo católico, pues quería aclarar ese punto y darle ya una conclusión final desde mi punto de vista como teólogo católico y sobre todo, como siempre he hecho yo, la gran diferencia
es que yo a todos los otros apologistas que solamente utilizan Google, yo sí puedo mostrar estos libros en físico, como el que mostré, el Compendio del Derecho Canónico, el Concilio Vaticano II, y sobre todo es que es el más importante, de mi colección, el Catecismo de San Pío X, y también, bueno, los otros, y el Catecismo de la Iglesia Católica. Bendiciones para todos y quedamos en la paz, en el amor, en la unidad de Jesucristo, como lo pedía en la oración en el huerto de Getsemaní, en Juan 17:21. Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en mí, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Porque la unidad de los cristianos es lo que nos une por el Espíritu Santo. La división de los cristianos, como decía San Agustín, es el triunfo de Satanás. Y lo que quiere el demonio es divisiones, cismas, rebeldías, intrigas, rencillas, calumnias, hipocresías, falsos testimonios, porque él es el padre de la mentira. Gracias a todos por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones para todos.